persona ilustre de México, al profesor José Santos Valdés García de León, con todos los honores por sus méritos, su obra como formador de maestros, precursor de las escuelas normales rurales en la República Mexicana y los servicios que en vida prestó al sistema educativo nacional. Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Javier Calzada Vázquez, autor de la misma. Gracias, diputada presidenta. Adelante, diputado. Señoras y señores diputados, el de la voz, con el debido respeto, comparezco ante esta soberanía popular para poner a su consideración la presente iniciativa en los términos del artículo 35, fracción séptima, y de conformidad con el artículo 71, fracción tercera, ambos de la Constitución General de la República. Solicito a esta honorable Asamblea la haga suya y en el momento procesal oportuno sea enviada al Congreso de la Unión con el sustento de la presente exposición de motivos. La concepción de la escuela como una comunidad escolar gobernada por un consejo paritario, formado por maestros y alumnos, y regida por un código disciplinario con un tabulador de faltas con valores en puntos aplicables a todos los miembros de esa comunidad, fue uno de los aportes ideológicos más importantes del profesor José Santos Valdés García de León. El modelo ideado por quien ha sido considerado el más importante precursor de la escuela rural mexicana fue aplicado con éxito en varias escuelas normales rurales, entre las que podemos citar Comitancillo, Oaxaca, Ayotzinapa, Guerrero y San Marcos, Zacatecas. Las escuelas normales fueron su pilar pedagógico. Entre 1826 y 1929, el país contaba con 39 escuelas normales urbanas. De 1922 a 1940, en México se crearon 35 escuelas formadoras de maestros rurales. Tal vez sean el subsistema más representativo del plan educativo mexicano que floreció del impulso revolucionario. Intentó conectar tres factores inusitados: un proyecto histórico, la producción agrícola y la alfabetización. Las normales rurales son instituciones que vieron el nacer de una epopeya educativa por sus pasillos y aulas. En ellas perduran testimonios, historias y memorias que el pueblo de México no debe olvidar. Por el contrario, hoy, con particular valor, estas escuelas deben recuperar la obra, vida y entrega de quienes hicieron de ellas el laboratorio pedagógico de la revolución. Las universidades de los pobres, los centros de renovación social y empoderamiento cívico de 3/4 partes de la población que antes de 1917 y 1921 desconocían el significado de la instrucción y la educación. El fruto de mayor impacto y reivindicación social de la Revolución Mexicana ha sido la escuela pública. Los artífices de la gesta educativa pueden ser cuantificados por miles, proeza iniciada al amparo de la Secretaría de Educación Pública desde 1921. José Santos Valdés García de León nació en Matamoros, Coahuila, el 1 de noviembre de 1905 y murió en Durango el día 5 de agosto de 1990. La influencia del profesor en las escuelas normales rurales del país no fue solamente de índole pedagógica, en lo que destacó de manera importante, sino que se enfocó también en un activismo político antiimperialista permanente. Para la extinta Dirección Federal de Seguridad, José Santos Valdés se caracterizó por tener demasiada influencia desde el punto de vista político entre el estudiantado de las escuelas normales rurales del norte del país y en lo que respecta a las del estado de Chihuahua, tenía absoluto control entre el estudiantado de la Escuela Normal Rural de Salaíces, Chihuahua, ya que se ha caracterizado el sector estudiantil de ese plantel en llevar una línea política basada en ideologías izquierdistas de tipo radical. El activismo del profesor estaba lejos de una insurrección
y se sustentaba en la defensa del ideario de la Revolución Mexicana. Cuando el gobierno del estado de Chihuahua calificó las tomas de tierras como un artificio desestabilizador orquestado por comunistas, Valdés aclaró que ellos, los que forman la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, jamás han renegado de Zapata y mucho menos de la doctrina agraria mexicana. Hombres y mujeres, jóvenes, todos ellos, han tenido entusiasta participación en la defensa de los más caros y sentidos ideales de la Revolución Mexicana. Su aportación pedagógica no se limita solo a su modelo de organización escolar, sino a una concepción total de la docencia, la que entiende como un apostolado que obliga al contacto permanente entre los profesores y las comunidades, es decir, un apostolado tendiente a no reducir el trabajo del maestro al interior de los muros de la escuela, sino a vincularlo con los campesinos explotados, los obreros, las amas de casa y todos los sectores sociales. Para Javier Arnulfo Morales Dueñas, hablar de José Santos Valdés es cerrar los ojos para echar a volar la imaginación de su ruta pedagógica como maestro misionero y como maestro al servicio de las escuelas de la Revolución, como escritor, como periodista crítico, pero sobre todo como un tenaz, inconforme e incorruptible luchador social. De la Escuela Normal Rural General Matías Ramos Santos de San Marcos, Loreto, Zacatecas, el propio profesor escribió: de mi paso por la Escuela Rural Municipal de San Marcos obtuve varias experiencias. El absentismo latifundista se me reveló de manera material. En otras haciendas donde trabajé de niño, estaban ahí los dueños o hacían visitas semanarias. En las de la Casa Purcell nadie los conocía y la única visita a San Marcos la hicieron en un carro especial de ferrocarril que llegó hasta la hacienda, y para que no los ensuciara la arena y el polvo del suelo, se comentaba cómo les pusieron unas mantas largas de ixtle. Por entonces se usaban mucho en la laguna para poner sobre ellas colchonetas y colchones y dormir en el suelo. Desde la espuela de la vía férrea hasta la casa grande, mas nunca los volvieron a ver. Este absentismo se me había ocultado en las haciendas de Bolívar, de los alemanes Ritter o en las del perímetro de Santa Teresa, de Gachupines, pero ahí lo aprecié de manera material. Aprendí en ese año escolar algo muy valioso. Lo que educa no es lo que se dice, sino lo que se hace. Fue por sus méritos reconocidos que el 20 de octubre de 2010 la 58ª legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza decretó la inhumación de los restos del prócer de la educación en la rotonda de los coahuilenses ilustres del Panteón de Santiago en los siguientes términos. Artículo primero. Se autoriza la inhumación en la rotonda de coahuilenses distinguidos del Panteón de Santiago de esta ciudad de los restos del profesor José Santos Valdés García de León, con todos los honores dignos de su persona, como un homenaje al ilustre pedagogo, filósofo, periodista y poeta, en reconocimiento a su destacada labor en beneficio de la educación en nuestro Estado. Más tarde, la 61ª legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, mediante decreto 132, lo declaró persona ilustre del Estado de Zacatecas en reconocimiento a sus méritos académicos y sociales por el alto servicio que prestó al Estado de Zacatecas durante una buena parte de su vida profesional. Se declara persona ilustre del Estado de Zacatecas al profesor José Santos Valdés García de León. Artículo primero. La 61ª legislatura del Estado de Zacatecas declara personas ilustres del Estado de Zacatecas al profesor José Santos Valdés García de León por su trayectoria, aportaciones al sistema educativo nacional y legado educativo, pedagógico, cultural, periodístico y político.
Vale la pena abundar sobre los datos biográficos del profesor José Santos Valdés, como lo reseñan en la Asociación Nacional de Exalumnos Emiliano Zapata. José Santos Valdés tuvo en su carrera laboral la siguiente formación. Egresa como profesor de educación primaria de la Benemérita Escuela Normal de Coahuila. Fue director de la Escuela Primaria Talamantes, Navojoa, Sonora, inspector de zona en Hermosillo, Sonora, profesor de Escuela Central Agrícola de Tamatán, Tamaulipas, profesor de la Escuela Central Agrícola de Aguilera, Durango, director de la Escuela Regional Campesina de Aguilera, Durango, jefe de la Misión Cultural número 18 en Querétaro, Veracruz y Tabasco, jefe de brigada único en el país, en La Laguna, jefaturando 3 misiones culturales y un instituto de investigaciones científicas, director de la Escuela Regional Campesina en Galeana, Nuevo León, profesor en la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Enseñanza Superior Campesina, director de la Escuela Normal Rural de Tenería, Estado de México, director de la Escuela Normal Rural de Chicontepec, Veracruz, director de la Escuela Normal Rural de Ciudad Valles, San Luis Potosí, director de la Escuela Normal Rural General Matías Ramos Santos de San Marcos, Loreto, Zacatecas, director de la Escuela Normal Rural de El Meche, Hidalgo, profesor de la Escuela Práctica de Agricultura en Santa Teresa, Coahuila, visitador de la Dirección de Enseñanza Agrícola, director de la Escuela Normal y Preparatoria Ciudad Victoria, Tamaulipas, inspector de Enseñanza Normal Foránea de la zona norte del país, entre otras. Escribió para las revistas Partenón, El Maestro Rural, Impacto, Educación Política, Siempre y Aurora Social. Escribió un sinnúmero de artículos en periódicos y entre sus obras destaca la publicación de los siguientes libros: Civismo, primera edición en 1940, segunda edición en 1946, La batalla por la cultura en 1944, Democracia y disciplina escolar en 1946, El enredo en 1958, Amelia, maestra de primer año en 1965, La enseñanza de la lectura y la escritura en 1967, Madera en 1967, Reprobación y deserción escolares 1969, Federico Berrueto Ramón 1969, Matamoros, Ciudad Lagunera, 1973, Dos hombres del pueblo, José Guadalupe Rodríguez Favela, Melquiades Campos Esquivel, premio centenario de su natalicio en 1978, Francisco Zarco Mateos, periodista político y ciudadano ejemplar en 1979, Monografías de Durango, Mapimí, Gómez Palacio, Lerdo, Tlahualilo en 1980, Participación de Durango en los Congresos Constituyentes de 1856-57 y 1917-1981, Congreso Constituyente 1916-1917 y participación de la Diputación Duranguense en 1981, así como la secuencia de la vida de Humberto Gómez Martínez en 1982 y finalmente Versos Transhumantes 1991. Llevó a cabo también una serie de ensayos sobre la escuela rural mexicana y entre sus cuentos destacan el holgazán en 1935, El alfabetizado en 1956, El fugitivo en 1958. Dio un sinnúmero de conferencias y entrevistas. Entre los bustos y monumentos construidos en homenaje al maestro José Santos Valdés García de León se encuentra el ubicado en la Plaza Pública de Ciudad Lerdo, Durango, Monumento Nacional en Gómez Palacio, Durango, Benemérita Escuela Normal del Estado de Coahuila, Monumento al maestro rural profesor José Santos Valdés García de León en Matamoros, Coahuila, busto en Escuela Normal Rural General Matías Ramos Santos de San Marcos, Loreto, Zacatecas, busto en Escuela Normal Experimental Rafael Ramírez Castañeda de Nieves, Zacatecas, busto en Pasillo Maestros de México en edificio de la Secretaría de Educación Pública en la Ciudad de México. Entre las preseas obtiene la del Mérito Cívico
denominada Francisco Zarco, entregada por el Congreso de Durango el 31 de mayo de 1990. Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 46, fracción primera y 48, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 96, fracción primera, 97 y 98, fracción segunda del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, elevo a la consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa a fin de que una vez analizada, discutida y en su caso aprobada, la hagan suya y de conformidad con el artículo 71, fracción tercera de la Constitución General de la República y en el momento procesal oportuno, sea enviada al Congreso de la Unión como propuesta de iniciativa de decreto en los siguientes términos. Primero, se declara persona ilustre de México al profesor José Santos Valdés García de León con todos los honores por sus méritos, su obra como formador de maestros, precursor de las escuelas normales rurales en la República Mexicana y los servicios que en vida prestó al sistema educativo nacional. Segundo, se ordena la inhumación de los restos del profesor José Santos Valdés García de León en la rotonda de los Hombres Ilustres en el Panteón de Dolores en la Ciudad de México. Artículos transitorios. Único. Envíese al Congreso de la Unión como iniciativa de la Honorable Legislatura del Estado de Zacatecas de conformidad con el artículo 71, fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es todo, diputada presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputado. Si me permite suscribirme a su iniciativa. En los mismos términos, diputado. En los mismos términos, Corrales. De igual manera, Carolina David. Corrales. Hernández. López Murillo Malicet. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Navidad Jesús Padilla. Reyes, por favor. Muchas gracias.